El consejero jurídico de la Ciudad de México explica de qué manera la capital se enfrenta a la reconstrucción después del terremoto del 19 de septiembre. Las personas que lo han perdido todo, ¿cómo pueden rearmar su identidad jurídica? ¿Y cómo recuperarán sus documentos? Esta noche, Manuel Granados en La Pura Verdad. Junto con el sismo del 19 de septiembre pasado, muchas personas perdieron todo, incluida su documentación. Y no es una cuestión menor. Todos sabemos que los trámites, obtener los papeleos, los documentos que te hacen ser quien eres jurídicamente son un problema. ¿Cómo puede esa gente recuperar eso? Bueno, en primer término, quiero expresar mis condolencias a las familias de quienes perdieron algún familiar, algún ser querido por estos lamentables hechos. Desde el primer momento, la instrucción ha sido por parte del jefe de gobierno desplegar todo el esfuerzo institucional del gobierno de la Ciudad de México, primero para la búsqueda, localización y rescate de personas, y paralelamente, pues también en este auxilio que ya especificabas, de darle certeza jurídica a los habitantes de la capital del país, con actas de nacimiento, escrituras, testamentos, toda la documentación que tiene que ver con el área legal de la ciudad, asesorías incluso con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para aquellos que pudieran haber tenido un seguro de sus inmuebles, de sus vehículos, de sus bienes, también con la Conducef, por todo lo que tiene que ver con reposición de tarjetas de crédito o pagos también a instituciones financieras. Esto se ha desplegado de manera muy importante en la ciudad, en 18 puntos de atención integral y específicamente en el área jurídica, en la explanada del Registro Civil. ¿Qué tiempo tarda la gente en recuperar esos documentos? Bueno, la atención es inmediata. El jefe de gobierno ha instruido también que estos pagos de servicios queden exentos. O sea, la gente no paga los derechos que habitualmente pagaría. No, hay una exención en el pago y nuestras unidades móviles de manera inmediata pueden otorgar estos documentos cuando se tienen en nuestra base de datos, en los archivos. Cuando no es así, se toma nota y entonces con los notarios también que participan, el Colegio de Notarios, el Archivo General de Notarías, hacemos la búsqueda de la localización del documento y se expide o se emite una copia. Los de manera inmediata es sencillamente, o sea, si está registrado en su base ya digitalizada, vuelven a imprimir el documento y así de sencillo. Entiendo que antes que nada esa persona tiene que acreditar su identidad. Bueno, hay casos específicos en donde no hay un esquema de posibilidad porque se perdieron todos los documentos. Basta con 2 testigos, ahí mismo se... Pero ahí interviene el INE, ¿verdad? No, en esta parte no, en esta parte local basta con 2 testigos, que haya un testimonio de ellos, tenemos notarios públicos o a través del juez cívico se levanta una fe de hechos y a partir de ahí se generan los documentos. ¿Cómo se reconstruirá la ciudad? ¿Cuál es el plan? Tú formas parte del grupo más cerrado del gabinete del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Tienes que saber, sabes sin duda, cómo se reconstruirá esta ciudad. Bueno, en primer término, creo que a todos nos ha servido de experiencia una vez más estos fenómenos naturales. Hay una normatividad posterior a 1985, donde tuvimos un fenómeno natural similar, en donde hubo lamentablemente pues, mucha desgracia en términos de pérdidas patrimoniales, familiares, personales. Y a partir de ahí se modifica justamente la norma de construcción de la ciudad. Se volvió rigurosa la norma, no necesariamente el cumplimiento, pero la norma sí es una norma avanzada, una de las mejores del mundo. Y ello te da cuenta de que hoy, pues justamente tiene que haber una revisión después de los análisis estructurales que se hagan, los dictámenes que se están valorando también de esta revisión por especialistas, saber cuál fue el motivo del colapso de los edificios, cuáles fueron aquellos construidos anterior a 1985 con una norma distinta y cuáles fueron construidos después de 1985. Y a partir de ahí tomar decisiones para mejorar los mecanismos, ajustar pues, preventivamente todo lo que esté al alcance técnico para que no sucedan o pues, evitar también desgracias como las que hemos sufrido. Hay 40 carpetas de investigación abiertas sobre posibles irregularidades. Algunas cosas son bastante simples, pero algunas van hasta homicidio culposo. ¿La gente puede pedirles asesoría también en estos casos? Claro, nosotros como Consejería Jurídica tenemos abierto todo este esquema, siempre el acompañamiento a las y los capitalinos
para que los abogados de la ciudad estén atentos también a las peticiones de la ciudadanía y poderlos orientar en esos procesos también. Porque hay gente que no tiene claro si, por ejemplo, en el caso de estar rentando el departamento, ¿quién se hace cargo de la reparación suponiendo que haya quedado habitable? Ese tipo de cosas, esas preguntas que parecen cotidianas, pero hay muchísimas, miles de personas en esa situación. Bueno, hay un catálogo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, ha instruido el jefe de gobierno a los diversos grupos técnicos especializados en ello, a hacer una catalogación de los daños sufridos por este sismo, que van desde edificios que lamentablemente colapsaron, otros que están en riesgo, otros que tienen un nivel de reparación y otros que fueron pues solo temas de fachadas o temas de interiores. Cada nivel está, como lo ha dicho el jefe de gobierno, catalogado, clasificado en diversos colores, en un verde, amarillo o rojo, dependiendo la gravedad de la infraestructura propia del edificio, y cada uno de ellos va a tener un apoyo por parte del gobierno de la ciudad. Quiero resaltar que la Ciudad de México tiene finanzas sanas, que ha permitido en este momento, con este fondo de emergencia local, poder atender los primeros pasos de esta emergencia. Entiendo que no eres el encargado de ejecutar los controles, pero eres el consejero jurídico de la ciudad y todo lo que tiene que ver con la regulación de la ciudad te toca. Entonces, sabemos ya, porque lo dicen incluso especialistas internacionales, que nuestra normatividad en materia de construcción no era mala, que de hecho es una normatividad avanzada en el mundo. Pero la pregunta es, ¿se había relajado? No, yo creo que habrá que hacer caso por caso un estudio y análisis específico. Encontramos aspectos en donde, insisto, las edificaciones eran de 1968, de 1970. Habrá que revisar específicamente qué sucedió, si la normatividad de aquel entonces tenía otras consideraciones, pero que posterior al 85 se hicieron nuevas edificaciones sobre esas construcciones. Lo hemos visto en las noticias. Pues ¿no? habrá una responsabilidad sin duda. Si hay un esquema de relajamiento por parte de alguna autoridad o de una empresa inmobiliaria que haya generado esquemas también de atención que no cumplan con la norma, pues también tendrán que deslindar responsabilidades o fincárseles responsabilidades para efecto de pues, afrontar este tema. Incluso a los servidores públicos. Igual. Aquí no va a haber ningún esquema tampoco de no generar esta investigación y aclarar lo sucedido. Yo creo que en la parte legal ha sido contundente, seremos contundentes en ello, con el acompañamiento también de los abogados del gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno anunció un plan de ciudad resiliente. Explícamelo, por favor. Bueno, es un esquema en donde tenemos que volver a generar esas condiciones económicas, de desarrollo, culturales, sociales, de convivencia, donde te permita no frenar este esquema de ciudad. Yo creo que bajo estas circunstancias hay zonas de la ciudad donde francamente las vemos con un esquema pues, de daño muy fuerte. Eso tenemos que recuperar otra vez estos esquemas de desarrollo de cada una de las zonas. ¿En cuánto tiempo? Bueno, se ha dicho que hay un esquema de atención de corto, mediano y largo plazo. No es un tema inmediato. Habrá, como ya se afirmaba en un principio, temas de reparación inmediata. Habrá otras que tendrán que entrar a un proceso de revisión más amplio y otras que tendrán que tener un carácter incluso de demolición, por ejemplo, de algunos inmuebles. Claro. Por lo que hace al desarrollo económico, la vida económica de la ciudad, pues se tiene que reactivar también todo lo que va con ello, las unidades económicas de la ciudad, desde desarrollos privados, individuales, hasta esquemas de empresa, ¿no? Hemos visto en algunos casos en el sismo reciente de este 19 de septiembre, pero conocemos historias desde el sismo del 19 de septiembre de 1985, hace 32 años, que hay edificios que están dañados, no están habitados porque no pueden estar habitados, pero ahí siguen, medio en pie. Y el imaginario colectivo, el dicho popular, la queja ciudadana es que los dueños de los edificios no tienen dinero para demoler. ¿Eso es una responsabilidad del dueño del edificio o del gobierno de la ciudad? Bueno, ahí hay un esquema, cuando no estás en una emergencia, que es corresponsable o es responsable directo el dueño del inmueble. Cuando estamos en un caso de emergencia, nosotros tenemos que atender de manera inmediata esos procesos. Yo creo que hoy será un momento oportuno para hacer una revisión estructural
de los edificios de la ciudad, como se ha venido haciendo en los últimos días, y tener un catálogo claro y oportuno de lo que se tiene que hacer. ¿Cada cuánto se hacen esas revisiones periódicas que uno imagina tiene que haber en los edificios públicos, en las escuelas, en los hospitales, en los lugares donde muchísima gente va a hacer trámites? ¿Cada cuánto se inspeccionan? Hoy justo preguntaba eso con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en relación a la diferente catalogación que tienen los edificios de nuestra ciudad por esquemas prioritarios, que son las escuelas y los hospitales, por ejemplo, y que esos edificios tienen una revisión por lo menos cada 5 años. Las primeras cifras hablan de casi 200 menores de edad que quedaron huérfanos después de este trágico momento. Y el gobierno anunció un plan para apoyar a esos niños. ¿En qué consiste este plan? Bueno, ahí se ha abocado el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social principalmente en darle una atención personalizada a cada uno de los niños. Primero, que no se queden sin hogar, que haya una protección rápida, inmediata en cuanto a atención médica, de salud, alimentaria, y bueno, pues derivado de ello habrá pues esquemas de educación y otro tipo de apoyos. Por último, esto no es un secreto, el jefe de gobierno había anunciado su salida del gobierno para incorporarse a su propio proyecto de político como candidato a la presidencia de la República. Unos días después del sismo anunció que eso se quedaba en stand-by hasta nuevo aviso. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cuándo se retirará Miguel Ángel Mancera? Lo prioritario para el jefe de gobierno y el resto de su gabinete es atender la emergencia. Estamos concentrados en atender a las personas de la capital del país, a todos quienes nos necesiten, y el tiempo que sea necesario estaremos ahí. Eso implica que puede no cumplirse, es decir, no retirarse a tiempo para los tiempos legales para entrar en una campaña. Lo prioritario es la Ciudad de México y sus habitantes. En condiciones normales, este programa terminaría con un brindis. Creo que esta vez no amerita, no sabemos cuándo volveremos a hacerlo. Te agradezco mucho que hayas venido. Hasta la próxima. Muchas gracias.